Okay, let's go ahead and share our screen. Tiene que hacer uno muchas cosas nomás para... Ok, aquí estamos. Okay, guys, welcome back to my channel. Como dicen los niños, ¿no? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. La verdad es que yo sé que es mucha información la que hemos cubierto, ¿verdad? A través de este libro, pero me parece que es muy importante y por eso es que lo he llevado a cabo de esta forma. Obviamente hay muchos otros temas que vamos a estar cubriendo, ¿verdad? Es un sinfín de temas en realidad y especialmente pues cuando tiene uno gente nueva, aunque ya tocaste ese tema, tienes que volverlo a repetir como quiera. Entonces ese es el caso de nosotros, ¿verdad? Que somos discípulos de Yeshua, que siempre debemos estar aprendiendo y perfeccionando, ¿verdad? Las cosas que aprendemos porque pues somos seres humanos y no se nos quedan muchas cosas, se nos olvidan cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Cosas muy poderosas, cosas hermosas, pero el caso es que nos encontramos una vez más en esta serie que se llama El regreso del marrano kosher. Ahorita nos encontramos en la tercera parte, que es Gimel, y estamos en la evidencia. Estamos mirando la evidencia y esta parte es muy extensa por eso mismo, porque el escritor está tratando con la evidencia histórica judaica desde hace 2000 o 3000 años, ¿verdad? Y entonces es mucha información y precisamente se mira como, leyendo el libro, se mira como repetitivo, pero en realidad lo que está haciendo es que está utilizando a diferentes escritores antiguos judíos, rabinos, que afirman las mismas cosas, ¿verdad? Es lo que estamos tratando, de eso se trata la evidencia, corroborar con otros, ¿verdad? Lo que tú ya pensabas o lo que alguien está determinando una idea. En este caso, el hecho de que Yeshua sea o no un ser divino o un simple ser humano es lo que estamos, lo que está tratando de evidenciar, ¿verdad? Este escritor y también nosotros a través de este libro. Y entonces, una vez más, estamos en la parte número 3, la evidencia, y nos hacemos las mismas preguntas de antes, solo para recordar lo que se está tratando de establecer en esta sección. La pregunta es si Yeshua de Nazaret dijo ser divino en su naturaleza. ¿Fue Yeshua mismo un kofer, es decir, una apóstata por decir ciertas cosas, hablar de cierta manera? Quienes le siguen hoy en día son idólatras por adorarle, por servirle, ¿verdad? Por amarle. De acuerdo con los escritores judíos tempranos antes de Rambam, el Mesías tendría que ser divino en su naturaleza. Y ya hemos mirado mucha evidencia sobre eso, ¿verdad? En los últimos capítulos hemos estado mirando que sí pensaban de esa forma. Simplemente que en el tiempo de Rambam, ¿verdad? Ya miramos en la historia, en el tiempo en que él vivió, él comenzó a pensar de diferente forma por cuestión de, pues sí, la presión que vivía en ese entonces, ¿verdad? Rambam y todos los demás judíos que estaban siendo presionados por Roma, ¿verdad? Por los católicos y tal vez hasta mismos protestantes. Aunque en el tiempo de él todavía no creo que no se había establecido bueno, los protestantes todavía, pero el caso es que él escribió en contra básicamente de Jesús. O sea, si Jesús, los católicos decían que Jesús es Dios mismo, él decía todo lo contrario, ¿verdad? Aunque ya hemos encontrado en la historia que los
que los mismos rabinos establecen el hecho de que el Mesías, no necesariamente Jesús, pero el Mesías tendría que ser de una naturaleza divina, ¿verdad? Es lo que hemos estado mirando a través de todo este tiempo. Hemos mirado argumentos y seguimos hacia adelante con ello. La última pregunta es si el Mesías es realmente divino, debemos adorarle. Aquí todavía no entramos, aunque vamos a mirar un poquito, ¿verdad? En cuestión de Isaías 53, vamos a estar eh, desglosando Isaías 53 en esta tarde. Y al finalizar vamos a estar mirando eso. Aquí hay algo bien interesante en cuestión de el Mesías, ¿verdad? El Mesías, usualmente la serpiente o la palabra serpiente tenemos una connotación negativa, especialmente en el cristianismo, ¿verdad? Porque pensamos que siempre se refiere a la serpiente antigua, como lo menciona en Apocalipsis, así lo menciona el apóstol, ¿verdad? Y a veces creemos que a eso se refiere, pero no. En sí, en cierta forma, Jesús dijo ser la serpiente de bronce que levantó Moisés, ¿verdad? Entonces, la serpiente no siempre es mala, depende del contexto. Dice de esta forma, aquí arriba vamos a estar leyendo, dice, esto es directamente del libro del Regreso del Morano Kosh, dice, el Mesías vino a dar el Espíritu de Dios a la humanidad. Eso es lo que estuvimos mirando hace 15 días. ¿Cómo es que, cómo es que un simple ser humano pudiera dar el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces miramos cuál es el Espíritu que mora en nosotros, si es el Espíritu de Cristo. En ciertos textos el apóstol Pablo nos dice que el que mora en nosotros es Cristo mismo. En otros textos en el Nuevo Testamento miramos que Dios mora en nosotros y a través de la Escritura habla sobre el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos distinguir? ¿No? O sea, lo que quiere decir esto es que así como en la antigüedad el Mesías y Dios son la misma cosa, ¿verdad? Y el Devar o el Logos es lo mismo, como ellos lo miraban también, así lo miraban ellos y así escribían los escritores del Nuevo Testamento, identificaban lo mismo. Dice, para que seamos aceptables, válidos y fructíferos para Dios. Cuando Yeshua se identificó a sí mismo como el dador del Espíritu de Dios, mostró ser más que humano. Yeshua de Nazaret continuó con estas asombrosas palabras. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree reciba vida eterna. Son fuertes palabras de Jesús. Si Él es un simple ser humano, ¿cómo es que puede dar vida eterna, verdad? De Él proviene esa vida eterna. Dice, es claro que Yeshua se equiparó con el Mesías divino, quien es el dador de la vida. Es también interesante que Yeshua se comparó con la serpiente en el cristianismo. Usualmente se tiene la connotación negativa, sin embargo, la palabra hebrea para serpiente es nahash y tiene el valor numérico de 358, como pueden ver aquí en esta gráfica. Entonces, la palabra Mesías en hebreo, Mashiach, tiene exactamente el mismo valor, 358. Y obviamente, cuando existen esos números, ¿verdad? Ah, que en la gematría hay una conexión, ¿verdad? Hay una conexión fuerte, por eso Jesús mismo está diciendo aquí en este texto que Él es la serpiente, así como la serpiente que levantó Moisés, Él es la verdadera serpiente que no solamente iba a sanar al pueblo de Israel, sino al mundo entero, ¿verdad? Que es mucho mayor. Dice, Yeshua de Nazaret está dando una clave a los hebreos parlantes de su tiempo, está declarando que Él es el Mesías. ¿Okay? Él, él es quien puede traer restauración a Israel y Él es quien debe ser sumamente exaltado. ¿Ok? Miren, fíjense en esta palabra sumamente exaltado porque lo vamos a estar mirando más adelante. Él debe de ser sumamente exaltado por los hombres para que ellos reciban el regalo de la vida a través del Espíritu de Dios. En Números 21:9 leemos el siguiente relato sobre la serpiente. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta
y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban la serpiente de bronce y vivía. ¿Verdad? Nos acordamos de eso, lo hemos leído en las parashas anteriores, pero Jesús mismo está diciendo que Él es esa serpiente, ¿verdad? Que levantó Moisés. O sea, que esa serpiente que levantó Moisés en su ministerio es una sombra de lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? En la cruz, porque Jesús también, pues como la serpiente fue levantada, así Jesús fue levantado en un madero, ¿verdad? Para que todos los que miraran hacia Él a través de la historia pudieran ser sanados. La serpiente es representativa del Mesías, quien será el que sane a Israel de su enfermedad espiritual al darles un nuevo espíritu. El profeta Zacarías y los rabinos antiguos apuntan claramente que este espíritu solo puede ser recibido por medio del Mesías y de su espíritu, representado por agua, como Dios prometió a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36, versos 25 y 26. Entonces, estas son fuertes declaraciones de parte de Yeshua, ¿verdad? Porque los rabinos antes, ¿verdad? O los sabios antes, ya habían establecido estas verdades, que esta serpiente se trataba del Mesías. Y Jesús dice ser esa serpiente. Entonces, Él está diciendo, yo soy el Mesías. ¿Ok? Dice Ezequiel 36, 25, 26, rociaré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Acuérdense que estas palabras en Ezequiel, hermanos, ¿quién está hablando aquí? Dios mismo, ¿verdad? Dios está diciendo que Él va a rociar sobre ellos, o sea, sobre el pueblo de Israel, agua limpia para que sean limpios. ¿Ok? Pero Jesús está diciendo lo mismo, Él está declarando todas estas mismas cosas. Fíjense lo que dice en Juan 3:14. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. No, perdón, ese es todavía Ezequiel, ¿verdad? Pero en Juan 3:14 dice, Jesús aquí está descrito como superior a Moisés, quien levantó la serpiente de bronce para salvar a Israel de la plaga de víboras. En Segunda de Reyes 18:14, esa misma serpiente de bronce fue destruida por el rey Ezequías porque la habían, vino a ser la empezaron a adorar, ¿verdad? Esa serpiente, y por eso la destruyó el rey Ezequías, porque la gente, algo bueno que había hecho Dios por ellos, ¿verdad? Ellos lo toman para mal y la empiezan a adorar como un Dios, ¿verdad? Esa víbora o esa serpiente, y entonces la destruye, ¿verdad? Para evitar que la gente la adorara. Dice la pregunta, ¿cómo puede un simple ser humano hacer este tipo de declaraciones? ¿Cómo puede un ser humano convertirse en el sanador de la nación de Israel y el mundo entero? ¿Cómo puede un ser humano sostener la llave de la vida y la aceptación de Dios? ¿Cómo podríamos exaltar a un simple humano si esto contradice los 13 principios de la fe de Rambam? Tratemos de encontrar aún más respuestas. Hace poco estuvimos hablando sobre Zacarías 4:7, donde describe, ¿verdad?, a Zorobabel, y Zorobabel se encuentra ante esta gran montaña, y estuvimos diciendo que según Zacarías 4:7 y el Salmo 121, que habla de una gran montaña, se refiere al Mesías, ¿verdad? Lo miramos en los Targums, que estos dos versos, en Zacarías y en Salmo 121, cuando habla de la gran montaña, se refiere específicamente al rey Mesías. Ok, así se tiene entendido. Vamos a leer aquí, dice el rabino Astreischer, dice en conexión del Salmo 121, verso 1 al 4, dice las palabras, levantaré mis ojos hacia las montañas, están en conexión directa de Zacarías 4, ¿ok? Y citadas en conexión con el Midrash de Tanjuma. La montaña que se convertirá en el valle es el Mesías, hijo de David. Él es el mayor que todos los padres
y saldrá de Zorobabel. Este es el Mesías. Lo interesante de todo esto, si ustedes van a Mateo capítulo 1, cuando habla de la generación de Jesucristo, y también en Lucas, creo que es en el capítulo 3, habla de la generación de Jesucristo. ah, Jesús nació directamente de Zorobabel, ¿verdad? Entonces, dentro de la genealogía de Jesucristo, miramos el nombre de Zorobabel en esas dos porciones. Entonces, los mismos rabinos, bueno, por lo menos este rabino está diciendo que la montaña del Salmo 121 se trata del Mesías y que el Mesías sería descendiente de Zorobabel también, ¿verdad? Entonces, ¿de quién vendrá? ¿De quién, cuando levantamos nuestros ojos hacia las montañas, qué es lo que dice? ¿Qué es lo que contesta él mismo, ¿verdad? El mismo escritor dice, de Jehová. Él nos traerá este socorro, ¿verdad? Dice en la página 91 del Regreso de Marrano Kosher, fíjense aquí. ¿Será posible que al mirar al Mesías, la gran montaña, y pedir su ayuda, estemos literalmente clamando a Dios mismo? ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Será posible que al mirar al Mesías, la gran montaña, y pedir su ayuda, estaremos literalmente clamando a Dios mismo? Esto es lo que el Pashat, el Remés, el Drash del Salmo 121 está sugiriendo. Si el Mesías es un simple humano y no es divino en naturaleza, al confiar en el Mesías y pedir su auxilio, estaríamos cometiendo herejía contra los principios del judaísmo y las palabras de la Torah. Así de fácil. Entonces, si el Mesías no es Dios mismo, entonces estuviéramos quebrantando las palabras de la Torá, ¿verdad? Porque estuviéramos adorando a otro, cuando el mismo Dios mismo, él mismo dice que no hay otro ante él, que no hay otro Dios fuera de él. El Señor dice que no, en sí los 10 mandamientos nos prohibiría rendirle algún tipo de reconocimiento al Mesías si fuera otro diferente a Dios mismo, ¿ok? Sería imposible. Entonces, lo que es el Mesías es Dios mismo manifestado, es una manifestación de Dios para que en la tierra, ¿verdad? Entonces, lo miramos de muchas formas, no quiero entrar mucho ahí porque simplemente quiero seguir leyendo porque al final, en la conclusión, quiero hacer esas mismas conexiones, ¿verdad? Esos mismos textos que nos hacen pensar en realmente quién es el Mesías, ¿verdad? No quiero arruinar el final porque todavía falta mucho, además de la evidencia, todavía falta el veredicto, ¿verdad? Final de este libro. Dice, como lo hemos visto, el Midrash Tanhuma identifica a las montañas aquí como el Mesías mismo. Así que el término hebreo Esri, mi ayuda, se refiere tanto al Mesías como a Dios mismo. El Salmo 121 contiene oraciones que mezclan palabras en singular y en plural. La palabra montañas hacia las que David levantó sus ojos es una palabra plural. Sin embargo, en el verso, la ayuda proviene de una entidad singular, el Señor mismo, o sea, Dios mismo, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? De Dios. En el verso 4, él es llamado Shomer Israel, el que guarda a Israel, y no Shomrei Israel, los que guardan a Israel. El verso implica que es el Mesías quien es parte de Dios, quien es nuestro ayudador, y él es quien nos guarda. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Lo que quiere decir con todo esto, hermanos, es que este era el pensamiento digamos, antiguo de los sabios, ¿verdad? De los rabinos. Ellos mismos tomaban estos textos y así es como ellos lo miraban, ¿verdad? El Mesías y Dios eran sinónimos el uno del otro. Así lo miraban ellos. O sea que ellos estaban pidiendo, lo que está diciendo es que los rabinos antiguos del primero y segundo siglo, ellos estaban esperando a un Mesías que era divino, no solamente un ser humano, pero a la misma vez sabían que era Dios mismo. Ellos están diciendo eso, ¿verdad? Con todo esto, llegamos a esa conclusión realmente.
Es lo que está tratando de decir aquí el escritor. Pero vamos a mirar más evidencia, si es que no es suficiente, aunque ya hemos presentado mucha evidencia y hay mucha más evidencia que este hombre presenta, pero no la vamos a ver toda, ¿verdad? Porque es bastante. Y además él mismo lo dice que es imposible presentar aún más evidencia de lo que ya se ha presentado en este libro. Hay mucho más, pero creo que estas son cosas que debemos considerar, ¿verdad? Cómo pensaban también dentro del judaísmo. Todo esto tiene que ver con los judíos, con el pensamiento judaico. No, estos no son pensamientos digamos, del cristianismo romanizado. No, esto es judaísmo. Dice, ¿podría ser que el Mesías lleva en mismo la autoridad celestial de Hashem? En el mismo salmo, el rey David identifica a Dios como mirar a las montañas, quien es llamado Shomer Israel, el guardián de Israel. ¿Será posible que el Mesías sea el cuidador y guardián de Israel? Fíjense lo que dice aquí el rabino Abarbanel. Dice, resulta extremadamente difícil entender cómo cualquier hijo de hombre pudiera ser exaltado por encima de Moisés. Fíjense, de quien la ley atestigua diciendo, fíjense lo que ya sabemos. Dice, ningún profeta se levantó jamás en Israel como él. O sea que, ¿en qué posición pone Dios a Moisés? ¿Cuál es el rango de Moisés? Dice, ningún profeta se levantó jamás en Israel como él. ¿Cómo podría alguien nacido de mujer asumir una posición mayor que la de los ángeles? Este es un rabino que está preguntando esto, ¿verdad? Dice, el rabino Abarnabel crea un reto al judaísmo normativo y para aquellos que se adquieren a los 13 principios de la fe, ya que el Mesías claramente ha de ser exaltado por encima de Moisés mismo y aún no puede ser solamente un simple ser humano. Esto está en contradicción con el séptimo principio de Rambam. El rabino Abarnabel no estaba solo en su comprensión de Isaías 52:13. El Moshe Cohen Eben Crispin continuó con la misma fuerte interpretación en su comentario sobre Isaías 52:13. Entonces tenemos aquí a este rabino, a Barbanel y a Moshe Cohen Eben Crispin, ¿verdad? Aquí ya va a hablar sobre Isaías 52:13, ya que consideró que el verso habla directamente del Mesías. Él enfrentó a quienes en cambio lo interpretan como se refiere a Israel con lo siguiente. Entonces, hay un gran debate, ¿verdad? Hay un gran debate dentro del judaísmo que a quién se refiere en Isaías 52:13 y también en el capítulo 53 de Isaías. Si el siervo a quien menciona se refiere a Israel o se refiere al Mesías. Obviamente hoy en día, en la actualidad, los, en el judaísmo actual o moderno, como están apegados a Rambam, pues ellos dicen que Isaías 52:13 se refiere a Israel, que Israel es el siervo sufriente también en Isaías 53, pero ese no era el pensamiento antiguo de muchos rabinos tampoco. O sea que hay hay ese debate, ¿verdad? Que existe dentro del judaísmo. La expresión mi siervo en Isaías 52:13 es comparada precipitadamente con Isaías 41:8. Porque en Isaías 41:8 dice, tú Israel, siervo mío eres. ¿Se fijan? Aquí hay una diferencia. Porque en Isaías 52:13 menciona mi siervo. En Isaías 41:8 menciona a Israel como siervo. Entonces, por eso ellos, ¿verdad? Intercambian esa expresión, esta frase de Isaías 41:8 y la aplican en Isaías 52:13 y también en Isaías 53. Por eso está diciendo que es algo precipitado hacer eso.
en donde el profeta está hablando de Israel, lo cual sería singular. Aquí, sin embargo, en Isaías 52:13, no se menciona a Israel, sino simplemente dice mi siervo. No podemos, por lo tanto, entender que la palabra está usada en el mismo sentido. De nuevo, en Isaías 41:8, se refiere a la nación entera por el nombre de su padre Israel, Jacob, como continúa. Pero aquí, en Isaías 52:13, solamente dice mi siervo y uniformemente aplica el singular. Y ya que no hay causa que nos contradice así hacerlo, ¿por qué habríamos de interpretar aquí la palabra colectivamente y así distorsionar el pasaje de su sentido natural? Y entonces me pareció que las puertas de la interpretación literal de la perashá se cerraron en sus caras y que ellos se cansaron de buscar la entrada, habiendo abandonado el conocimiento de nuestros maestros. Es claro por la respuesta y el comentario del verso de Crispin, que pertenecía a la minoría en esta interpretación. También tenía desacuerdos con intérpretes más creativos como Rashi, que envió en este verso una referencia directa a Israel. Una vez más, vemos que nuestra solución no es tan simple, ya que es imposible declarar que todo el judaísmo rechaza la idea de un Mesías divino y sumamente exaltado. Adentrémonos un poco más en el comentario de Moshe Ben Crispin sobre Isaías 52:13. Y ahorita vamos a estar mirando una tabla, ¿verdad? En la siguiente página para ver este mismo concepto. Dice, el concepto de que el Mesías es divino en su naturaleza tiene respaldo en muchas fuentes rabínicas, ¿se fijan? El concepto de que el Mesías es divino en su naturaleza tiene respaldo en muchas fuentes rabínicas. Es interesante que la mayoría de estas fuentes datan de tiempos anteriores a Rambán, a Maimónides, ¿verdad? Ya miramos los 12 principios de Maimónides, de Rambam, pero antes no era así el pensamiento. Es muy fácil ver por qué la fe mesiánica moderna ha sido considerada como idolatría por el judaísmo después de la época de Rambam. Sin embargo, unos cuantos de los principios de la fe del judaísmo habrían sido fácilmente. Entonces vemos aquí una tabla de los comentarios de Moshe Crispin que vamos a estar mirando, ¿ok? ¿A qué es lo que se refiere? ¿Cómo es que este hombre, Moshe Crispin, mira, ¿verdad? Este relato de Isaías 52. Hasta ahora hemos aprendido acerca de la identidad del Mesías, que será grande y será exaltado por encima de los padres de la fe judía. Eso ya lo miramos anteriormente. Ya miramos hace varios capítulos atrás que el Mesías iba a ser mayor que Abraham, Isaac y Jacob. Ya miramos que iba a ser mayor que Moisés, que contradice, ¿verdad?, el pensamiento de Rambam, porque sabemos que iba a ser mayor que Moisés, mayor que los ángeles ministeriales. Dice que traerá la corrección a las naciones al impartirles una ley. Será un mediador entre Dios y la gente en el tiempo de necesidad, y su nombre es intercambiado con el nombre de Dios. ¿Eh? Su nombre es intercambiado con el nombre de Dios. Así lo miraban. ¿Será quien traiga el Espíritu de Dios? Esto es algo muy poderoso, ¿verdad? En cuestión de la divinidad, el cual traerá sanidad al pueblo judío, como numerosos comentaristas judías hicieron la conexión con el Mesías exaltado basándose en Isaías 52:13. Es llamado Even, la piedra, quien determina la fe del pueblo judío ante Dios. Ya hablamos de esto, ya hablamos de la piedra, Even, ¿verdad? El Hijo y el Padre, ahí están. ¿Ok? ¿Quién es la piedra? La piedra principal. ¿Quién es la piedra, verdad? De Israel es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, Moshe Crispin dice sobre esta frase, dice, he aquí que mi siervo prosperará.
Este término es similar, Moisés mi siervo, o Job mi siervo y todos los profetas. Dice, será exaltado, él será exaltado más que Moisés, quien fue exaltado por encima de todos los exaltados de Leví, y que fue un profeta como no se volvió a levantar otro como él en Israel, quien salvó a Israel con gran salvación cuando salieron de Egipto. Este será exaltado muy por encima de Moisés, es decir, el Mesías. Será exaltado a los ojos de todos los reyes en el mundo entero y todos ellos le servirán. Le exaltarán por encima de sí mismos, como Daniel profetiza acerca de él, todas las naciones, pueblos y lenguas le servirán. Eso también lo vamos a estar mirando más adelante con más atención, que es Daniel capítulo 7 y creo que el capítulo 9. Y levantado, él será mayor que Salomón, cuya dignidad era tan elevada que se decía de que se había sentado en el trono del Señor. Él es el rey en el trono de arriba y en el de abajo. Ese es el rey Mesías, como está escrito. Y se sentó Salomón como rey en el trono del Señor en lugar de David su padre y fue prosperado y todo Israel lo escuchó. Nuestros rabinos dicen que él era sobre ambos mundos, el alto y el de abajo, pero el rey Mesías en su absoluta inteligencia será mayor que Salomón. Y eso ya lo vimos también. Simplemente que aquí estamos dando aún más evidencia de aún otro personaje más que cree de la misma forma. Por eso es que esto lo miramos, hermanos, tanto en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Y les di una lista, ¿verdad? Les di una tabla de cómo en el Nuevo Testamento hay estas mismas referencias. Por ejemplo, en Hebreos, la epístola o la carta a los Hebreos, miramos que ahí el escritor, sea quien sea, pone al Mesías, específicamente a Yeshua, como mayor que Moisés. Ah, Jesús mismo dice ser mayor que Salomón, mayor que Jonás, mayor que los profetas. Todo eso ya lo vimos, mayor que el templo, mayor que los ángeles, pues dice en Hebreos que alábenle todos sus santos ángeles, ¿verdad? Miramos todo esto ya anteriormente, pero simplemente es más evidencia sobre lo mismo, ¿verdad? Será muy enaltecido, Gaván Meod. Dice, sumamente por encima de los ángeles ministeriales, porque esa misma inteligencia cabal se acerca más a Dios que la de ellos. Porque es un privilegio extremadamente grande que aquel cuya naturaleza es compuesta y material alcance un nivel de inteligencia más cercano a la divinidad que los que pertenecen a lo incorpóreo. Sorry, está un poquito, no sé por qué salió tan ah, borrosito. Eh, Se dice que él es sumamente elevado y de su fuerza ser mayor que la de los ángeles. Dice, sería imposible, fíjense lo que dice este hombre, sería imposible para uno nacido de hombre alcanzar este nivel de elevación. Sería imposible. Ok, así lo tiene en la mente este hombre. Ok. Aquí habla un poquito sobre cómo este hombre, ¿verdad? Moshe Crispin, muchos no lo tienen como rabino, ¿verdad? Y entonces, como él lo miran como un apóstata, básicamente, dentro del judaísmo, porque él hablaba de esta forma, entonces lo rebajan, ¿verdad? Los judíos ortodoxos no eh, no lo escuchan, no lo leen, ¿verdad? No lo tienen como rabino, pero así pasa, ¿verdad? Ujú. Y luego aquí entra este rabino Moshe Shulman a debatir en contra de las enseñanzas de Moshe Crispin, aquí en esta parte, y habla, ¿verdad? Que no le hagan caso básicamente a él porque pues no es nadie, no es ningún rabino, que
Isaías 52:13 está hablando de Israel. ¿Ok? Ahí es lo que habla ahí. Pero vamos a estar mirando cómo, por qué hay tanta evidencia, por ejemplo, en el mismo Sanedrín 98, Isaías 53 habla sobre el Mesías. O sea, ellos dicen en el Sanedrín 98 aplica Isaías 53 al Mesías. En el Zohar Perashat declara que el Mesías borra los pecados al sustituir el sistema de los sacrificios por su propia expiación. El Pesquita Rabbati declara que él morirá por la expiación de nuestros pecados. ¿Ok? Entonces miramos toda esta información. Obviamente es parte del dilema y parte del debate, ¿verdad? Cómo miramos toda esta evidencia, que muchos no quieren aceptarla. Muchos evaden toda esta información, ¿verdad? Dentro del judaísmo estoy hablando. Unos dicen que sí, otros dicen que no, como todo. Nosotros tenemos que pesar. Lo que nos ayuda a nosotros, obviamente, es el Nuevo Testamento, en cierta forma. Porque el Nuevo Testamento, los mismos escritores del Nuevo Testamento hablan de esta forma. Ellos se decían y escribían sobre el Mesías, siendo Jesús mismo, o Yeshua, que él era mayor, ¿verdad? Que todos estos, que Moisés, que Salomón. Y eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Dice, es importante que al examinar cuidadosamente la evidencia, tomemos en cuenta la variedad de comentarios del pensamiento judío a lo largo del espectro de 2000 años y no enfocarnos en una sola época. Para etiquetar algo de judío o no judío, necesitamos ver toda la evidencia, ¿verdad? En la página 95 no puse mucha información porque básicamente lo que están haciendo es que están hablando una vez más. El rabino Schneerson, por ejemplo, habla como que dice que el Mesías iba a ser mayor que los patriarcas, que los profetas y mayor que Moshe. Eso ya lo miramos, por eso no lo puse todo eso, ¿verdad? Simplemente les estoy diciendo qué es lo que dice ahí. ¿Ok? Ustedes lo pueden ver en la página 95. El rabino Crispin, que ya lo miramos, dice que el siervo de Isaías 52:13 puede referirse a los dos, a Israel y al Mesías. Sin embargo, la revelación del Mesías será mayor que la revelación durante el Éxodo. Se está diciendo que la revelación del Mesías iba a ser mayor que la revelación de Moisés, ¿verdad? Estos pensamientos están totalmente contrarios a los principios del Rambam, los principios 7 y 9, que establecen que la manifestación de Moisés ha sido la mayor en la historia. Eso es lo que dice Rambam, ¿verdad? Pero hemos mirado que muchos otros rabinos no piensan igual que Rambam, y esto es antes de Rambam. Obviamente en el Nuevo Testamento tampoco. El apóstol Pablo, ¿verdad?, estuviera en contra de Rambam, de todos los escritores del Nuevo Testamento, Juan y todos los demás. Está claro que la revelación del Mesías será mayor que la de Moisés. En la página 97, el rabino Nachman dice lo siguiente en relación a Isaías 53. Entonces ya vamos a entrar a Isaías 53. Dice, rabino Nachman, nos extraviamos del camino hace 2000 años, o quizá hemos encontrado el camino. Sin embargo, el profeta Isaías, quien profetizó acerca del Mesías, declaró que debemos esperar una gran sorpresa. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Esta conexión a un Sadik representa un judaísmo nuevo? ¿O es esta conexión con el Sadik, el Mesías, el judaísmo original? Entonces, básicamente continúa el debate, ¿verdad? Obviamente este hombre, Rabino Nachman, está diciendo que Isaías 53 se refiere al Mesías. Ahora sí, lo que quisiera que hicieran, si tienen su Biblia ahí a la mano o en su teléfono, quisiera que tomen su Biblia
y miren, vamos a leer Isaías 53, aunque aquí lo tengo, ¿verdad? Aquí está enfrente de ustedes. Simplemente que yo estoy utilizando, yo copié lo que dice la Biblia textual, ¿verdad? Supuestamente es más original, no sé. Ah, en la Biblia textual dice un poquito distinto, aunque eh, cuando lo leemos, miren hermanos, cuando yo me acuerdo cuando apenas leí Isaías 53, cuando estaba predicando ahí con el hermano Jesse hace años, como en el 2009, por ahí 2010, yo leía Isaías 53 y inmediatamente podía yo identificar a quién estaba refiriéndose, ¿verdad? Entonces yo pensaba que toda la gente creía que está hablando de Jesús, de Yeshua, pero no es así, ¿verdad? Obviamente dentro del judaísmo ellos dicen que no está hablando no está hablando del Mesías, está hablando de Israel, ¿verdad? Fíjense cómo dice, fíjense nomás, léanlo bien, cuidadosamente, porque ahorita voy a estar haciendo unas conexiones. Ok, escriturales. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado, humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él. Y por su herida fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio, fue quitado, y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y ha llagado por la transgresión de mi pueblo? Y dispusieron su sepultura con los impíos, ¿ok? Y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba, ¿ok? Fíjense bien. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, plugó a Yahweh quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia. Vivirá por los días sin fin y la voluntad de Yahweh triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado en él el pecado de multitudes y orando por los transgresores. Eso es Isaías 53. ¿Ok? Y para nosotros que creemos en Yeshua, en Jesús de Nazaret, que Él es el Mesías, creemos lo que dicen las Escrituras en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, cuando leemos este capítulo, porque es todo el capítulo 53, son simplemente 12 versículos, podemos hacer tantas conexiones, ¿verdad? Hasta miramos lo que dicen las palabras que dice, con tan solo leer los evangelios. Es más, estaba mirando que Isaías 53 se llama el quinto evangelio, porque habla de Yeshua, ¿verdad? Bueno, para nosotros habla de Yeshua, pero para mucha gente no. Para muchos judíos dicen que no, que está hablando de Israel. Cuando miramos,
por ejemplo, la Pasión de Cristo, ¿verdad? La película, miramos que todo esto se llevó a cabo en Yeshua, ¿verdad? Tantas cosas, todo habla perfectamente de él. Entonces yo siempre creía que toda la gente pensaba eso, pero no, no es así. Ahora, lo que dice aquí Isaac Shapira, el escritor, nos va a decir el por qué él cree que Isaías 53 se está basando en el Mesías, no en Israel. Dice, hay unas cuantas razones específicas por qué el texto de Isaías 53 debe de ser aplicado al Mesías y no a Israel, basadas en el Pashat, simple razonamiento del texto que debemos considerar en nuestro argumento. Primero, la última parte del 8º verso dice claramente que el siervo sufrirá por los pecados de mi pueblo. Esto es el pueblo judío. En contexto, es imposible asumir que Israel es el siervo sufriente que expía los pecados de Israel. Si uno mantiene la postura de que Israel es el siervo sufriente, el verso 8 no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque entonces Israel muere por Israel mismo. El siervo de Dios, número 2, el siervo de Dios consistentemente aparece mencionado a través en el capítulo como un solo individuo. ¿Ven? Y aquí lo tengo. Está hablando en singular. No habrá en él parecer ni hermosura, varón de dolores, no varones. Escondimos de él el rostro. Él mismo cargó nuestras enfermedades. Él fue traspasado. El precio de nuestra paz cayó sobre él. Pero Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi siervo, el justo. ¿Se fijan? Es a lo que él se refiere, que el texto está hablando en singular, está hablando de una sola persona. Número 3. Adicionalmente, de acuerdo con el Pashat, el siervo de Dios no ha hecho maldad y es irreprochable. De acuerdo con todos los profetas e Isaías en particular, es imposible considerar que Israel sea irreprochable. El mensaje de Isaías al rey Acaz fue un llamado a hacer teshuvá, y nadie puede arguir que el reino de Judá ha sido irreprochable en ningún momento, obviamente, ¿verdad? O sea que aquí en el texto dice que y nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, ¿verdad? Obviamente sabemos que todo Israel, incluyendo Judá, han cometido una y otra vez muchos pecados, ¿verdad? Razón número 4. El pueblo judío siempre resistió las muchas persecuciones que ha tenido que padecer a lo largo de los años. Isaías claramente dice que el siervo no abrió su boca. Es imposible ver cómo puede esto aplicarse a Israel basándonos en la historia del pueblo judío. Número 5. El capítulo proclama que el siervo llevó los pecados sobre sí mismo. La idea de que Israel sufre en lugar de las naciones no tiene soporte en las escrituras. Además dice el verso 11 que el sufrimiento del siervo traerá sanidad. Es difícil ver en qué manera la persecución de Israel ha traído sanidad a las naciones. Por último, el verso 12 claramente dice que el siervo morirá. El pueblo judío no ha muerto como nación a pesar de las grandes persecuciones a lo largo de los años. Es imposible ver cómo esto pueda referirse a Israel como el rabino Schulman y otros declaran. El rabino Aaron Yaskil explica que la palabra zon o oveja se refiere específicamente a Israel en Isaías 53. Él escribe, cuando el Mesías, el justo, venga, confesaremos, todos nos descarriamos como ovejas, nos volvimos cada uno a su propio camino. El rabino Desleel declara en su libro una carta a Elías, ¿es posible decirle al enfermo, a Israel, que vaya y se sane a sí mismo? La única solución es que aquel es quien fue llamado el buen pastor, que nos introducirá al mundo venidero.
Él es la encarnación de Moisés, que será revelado otra vez a la descendencia de David. ¿Ok? Entonces, por esas razones vemos cómo es que Isaías 53 se refiere a Yeshua, ¿verdad? Ahora, quisiera añadir unas referencias para nuestro entendimiento, o sea, para fortalecernos, porque Isaías 53 obviamente también lo llaman el capítulo prohibido, ¿verdad? Supuestamente. No he verificado esa información realmente, simplemente lo que se escucha por ahí, ¿verdad? Isaías 53 es conocido como el capítulo escondido o el capítulo prohibido a muchos judíos, porque pues, precisamente está hablando de Yeshua y ellos dicen que no, ¿verdad? Entonces, lo que hice yo es que puse ciertas referencias del Nuevo Testamento directamente hablando sobre Isaías 53. O sea, lo que quiero decir con estas referencias en el Nuevo Testamento, esto nos ayuda a entender que los escritores, Juan, Mateo, Pedro, Pablo, Lucas, el escritor de los Hebreos, todos ellos utilizan Isaías 53 en referencia a Yeshua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todos ellos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas del Nuevo Testamento, discípulos de Yeshua, identificaban a Isaías 53 con él mismo. ¿Se fijan? Entonces no es ningún error para nosotros que es de la misma. ¿Por qué? Porque obviamente habían también otros rabinos, como hemos visto con esta evidencia, de que creían lo mismo, que el Mesías es de quien describe en Isaías 53. Ahí hay un relato en Hechos capítulo 8, verso 32 al 33, donde ¿se acuerdan de aquel eunuco que va leyendo? Y creo que era Felipe, creo que es Felipe, pues sí, era Felipe. Felipe estaba junto al camino, ¿verdad? Porque el Señor lo posicionó ahí y iba este eunuco en un carruaje, iba leyendo Isaías 53 y se le acerca a Felipe y le pregunta, oye, ¿y sabes lo que lees? Y le contesta, ¿cómo voy a saber si nadie me lo dice? Y dice que desde esa misma escritura le empezó a declarar el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aún Felipe creía que el Mesías, que Isaías 53 habla del Mesías, ¿ok? Entonces, ahí hay 7, 8 personas en el Nuevo Testamento con este mismo pensamiento, ¿ok? Juan 12:37 al 41 dice, pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo en otra ocasión, Él ha cegado los ojos de ellos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Estas cosas dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. Entonces se fijan cómo aquí Juan está diciendo que Isaías 53, amén, 53:1 se refiere a Yeshua, ¿ok? Que no creyeron en el mensaje de él. Hizo muchas señales, pero no le creían, ¿verdad? Exactamente lo que es. Esa es una referencia directa de Isaías 53. All right. Vamos a ver otra. Esto es Mateo 8, 16 al 17. Dice, al atardecer trajeron a él muchos endemoniados, con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías en Isaías 53, que dijo, Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. ¿Qué está diciendo Mateo? ¿Qué está diciendo Mateo? Que Isaías 53 se trata del Mesías. Pueden leer 1 Pedro 2:24 y dice básicamente lo mismo, ¿verdad? Que Él vino y nos sanó de todas nuestras enfermedades, que quitó nuestros pecados.
tal y como dice en Isaías 53. En Isaías 53, 9, ¿cómo dice? Fíjense. Y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo dice? Esta es 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Se fijan? No es una referencia directa, pero está diciendo las mismas palabras. También en 1 Pedro 2:22 dice lo mismo. Mateo 27. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondió nada. Ok, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Él no le respondió ni una palabra, de manera que el procurador se maravillaba mucho. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Dice, ¿dónde está? Oh, es el 53:7. ¿No? Siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Amén. Se quedaban maravillados porque estaba cumpliendo con Isaías 53:7, ¿verdad? ¿Saben que literalmente cuando una oveja es tomada para, ¿verdad? Para ser sacrificada o lo que sea, nunca se quejan? Qué curioso, ¿verdad? La otra lo estaba mirando un video de eso, de no lloran, no gritan, nada, no pelean, simplemente permiten que lo hagan, así como lo hizo Jesús. El caso es que Isaías 53:7, Jesús cumplió en eso cuando estaba siendo interrogado por Pilato. Ok, entonces también tenemos aquí Lucas 22:37, conexión con Isaías 53:12. Dice Lucas 22:37, porque les digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los malhechores, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Okay? Entonces ahí está hablando directamente de Isaías 53:12, que dice que murió con los transgresores, ¿verdad? Y que fue sepultado. Y también hay el hecho que haya sido sepultado con los ricos es una referencia a lo que hizo José de Arimatea, ¿verdad? Que lo puso en una tumba donde era para alguien rico, ¿verdad? Entonces, en su tumba fue con los ricos, tal y como dice Isaías 53:12. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, tal y como dice en Isaías 53:12. Entonces, miramos pues que con esta evidencia que los mismos escritores del Nuevo Testamento creían que Isaías 53 se refiere a Jesús, el Cristo, a Yeshua HaMashiach, ¿ok? Y eso nos debe de dar a nosotros, pues, mucha fortaleza, ¿verdad? Mucha esperanza, porque es así. Esa es la verdad. Así que aquí vamos a dejar y vamos a finalizar, a concluir en esta tarde. Espero que esta información, hermano, sea de bendición ¿verdad? Para cada uno de nosotros, que veamos, que estemos interesados por ver realmente quién es Yeshua, quién es Jesús, que no nos dejemos llevar por fuentes, ¿verdad? Yo sé que, por eso les digo que hay una línea muy fina en aceptar entre el judaísmo, ¿verdad? Y el cristianismo, que sí hay muchas cosas que podemos aprender de los judíos, pero hay otras cosas que tenemos que filtrar, ¿verdad? Que seamos sabios en filtrar
esa información, ¿ok? Entonces, así lo dejamos. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense. Pasen buenas noches. Shalom.